¿Quién quiere decir el mantra? Lo digo yo, ¿Cómo no? Gracias. mantra del nuevo grupo de servidores mundiales. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Oh. Muchas gracias. Vamos entonces, vamos entonces a continuar con el párrafo que nos corresponde el día de hoy, ya que hace una referencia a los elementos que habíamos conversado, pues, en la vez pasada, que tenía que ver con esas taras. Pareciera que se me quedó. Bueno, vamos a ver si corre esto. Hablamos de la sífilis, de las enfermedades de homosexuales y las causas. Y entonces vamos a continuar aquí. Vamos a ver un momentito porque veo que la hoja está como... A ver si agarra aquí. Vamos entonces a leer este párrafo completito. ¿Quién quiere hacer lectura? Puedo hacerlo yo si gustas. ¿Cómo no, Mari? Gracias. Observarán, por lo antedicho, que esta tarea, según Google, Tara, Tara, perdón, perdón, Tara. perdón, me equivoqué, sí. Observarán por lo antedicho que esta tara, según Google, tara es un defecto físico o psíquico por lo común importante y de carácter hereditario. Como era de esperar, tiene sus raíces en el cuerpo astral, sensorial o de sensación, razón por la cual la he incluido. Sería interesante analizar si estas variadas y bien conocidas dificultades, enfermedades y dolencias pudieran ser clasificadas de acuerdo a sus impulsos originantes. Muy pocas son de origen mental a pesar de todo lo que diga contrariamente la ciencia cristiana o la ciencia mental. Quizás debería decir que se basan en el erróneo pensar humano, aunque el mal puede ser agravado e intensificado por los malos pensamientos. Gran parte o quizás la mayoría de las dolencias que el hombre común sufre. Estas están basadas en causas astrales o en un deseo claramente definido. Un deseo formulado halla expresión en alguna forma de actividad. De ellas, la homosexualidad es la más fácil de definir. Las demás enfermedades que la humanidad ha heredado no son tan fáciles de aclarar ni de definir. El hombre o la mujer son víctimas, pero la causa de la enfermedad o la dificultad física o psicológica se oculta en el lejano pasado que la víctima, debido a su limitado conocimiento, es incapaz de investigar, ni tampoco puede llegar a la causa que produce el efecto. Lo que podrá afirmarse es que, con toda probabilidad,
el deseo fue el impulso iniciador. Lo que los seres humanos son hoy y lo que sufren es el resultado de su lejano pasado, y el pasado presupone largos y arraigados hábitos. Dichos hábitos inevitablemente son el resultado de uno de los dos factores siguientes. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, gracias. Antes de ver los dos factores, vamos a analizar porque a veces, pues a ver si se nos escapa algún elemento dentro de este párrafo, ¿no? Nuevamente está hablando y hace hincapié una y otra vez que muy pocas de las enfermedades que sufrimos son de origen mental. Como sabemos, pues la humanidad, el hombre común, por favor, me avisan si se me va la voz, porque ya anuncia inestabilidad el internet. El hombre común no tiene la mente muy desarrollada como debería corresponder a esta raza aria, pero sí plenamente enfocado en el astral, ¿sí? En la parte emocional. Entonces, sí, nuevamente vuelve a hablar de que la mayoría de las enfermedades provienen, como dice acá, están basadas en causas astrales o en un deseo claramente definido, un deseo formulado haya expresión en alguna forma de actividad. Entonces, también está señalando que muchas de estas enfermedades que nos aquejan se ocultan en el pasado y obviamente no tenemos acceso a las vidas pasadas, mucho menos si vinimos a individualizarnos en una humanidad lemuriana o atlanteana, ¿no? De modo que dice se podrá afirmar con toda probabilidad que el deseo es el impulso iniciador. Y luego hay un aspecto que bueno, es bien práctico para todos nosotros, que dice que aunque la causa no está en la mente, el erróneo pensar humano puede agravar o intensificar el estado de enfermedad de una persona, ¿no? Esas personas, bueno, eso lo ven, pudiéramos tener muchísimos ejemplos acerca de esto, ¿no? El erróneo pensar humano puede agravar e intensificar la dolencia de un paciente. Bueno, ¿hay algún comentario? Quizás simplemente la importancia que es el practicar el silencio mental o el cuidado en qué sentimos y qué pensamos, que eso de algún modo se somatiza. Totalmente, totalmente cierto, sí. Ya es como bastante conocido, ¿verdad? Este elemento de somatización de las emociones. Ya es Ujú. bastante conocido, pero tiempo atrás no lo era, ¿no? Pero ahora es como bastante conocido. Sí, Lucía, Gracias, Dianita. Bueno, en esta parte puedo comprender que las enfermedades provienen del plano astral por los sentimientos, sensaciones y todo, pero en el mental, con nuestros pensamientos, podemos agravar o aliviar esa enfermedad. claro, Ujú. sí, precisamente la podemos agravar o la podemos aliviar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues de hecho, como sanadores, curadores esotéricos, lo que siempre intentamos es llevar los ojos del paciente a su alma,
a su alma, para que el alma tome el control y cure o termine de pasar de plano, lo que corresponde a esa situación, ¿no? Eh, pero, pero sí, en la medida que interiorizamos las causas de estas enfermedades, nosotros como pacientes mismos, ¿no? Cuando tenemos una dolencia, si logramos descubrir ese hilo conductor que que ha implosionado en esa desarmonía de alineación entre, entre nuestros cuerpos inferiores y el alma, si logramos detectar ese hilo conductor, ¿verdad? Y nos ponemos a disposición del alma, eh, la sanación ocurre mucho más rápido. La sanación ocurre de manera mágica, yo podría decir de manera mágica, excepto casos donde, bueno, ya no podemos am, eh, intervenir porque ya son casos karmáticos, por ejemplo, o la persona está, uno mismo, está quemando ciertas escorias que son obstáculos para ese identificación y eventual fusión con el alma. Y entonces, bueno, tenemos que pasar por ciertos procesos, vamos a decir, de fuego, de purificación, para alivianarnos, para estar mejor, en mejor disposición para ese trabajo interior. Esos son elementos que solamente un alto iniciado podría identificarlos. Vamos entonces a ver esta parte nuevamente, desde dichos hábitos y a esta reflexión que nos llama el maestro. Graciela, para que tomes el control. Hola, ¿me escuchan? Sí, Graciela, gracias. Bien. Neida, ¿puedes leer, por favor? Claro que sí. Comienzo. El tercer tipo de dolencias que surgen del cuerpo emocional o astral se sintetizan esotéricamente con el término enfermedad por la irritabilidad. Estos son los insidiosos Disculpa, venenos. Neida, disculpa. Es que no sé dónde estás leyendo. Estamos en dichos hábitos, inevitablemente son el resultado de Ay, uno. perdón, me he saltado al otro lado. Sí, es que estaba de mi libro, perdón. Ah, está bien, está bien. Ya. Dichos hábitos inevitablemente son el resultado de uno de los dos factores siguientes. El deseo que domina y controla la acción. Segundo, el control mental que sustituye al deseo mediante una campaña planeada. Contaría en muchos casos al deseo normalmente sentido y definido. Por lo antedicho, quisiera que capten la importancia del cuerpo sensorio emocional y su poder para iniciar esas causas secundarias que en esta vida se manifiestan como enfermedad. Consecuentemente, se evidencia que he puesto el énfasis sobre el cuerpo astral como promotor de las condiciones físicas erróneas y la necesidad de que el paciente posea un conocimiento y control astrales si quiere superar la enfermedad. Podrán entenderme si digo que la verdadera superación consiste en aceptar el camino de la muerte como solución si viniera en forma natural o por la curación si se han agotado las causas de los impulsos iniciales. Reflexionen sobre esto.
Muchas gracias, Neida. Bueno, Bien. aquí entonces él habla de los hábitos. Cuando se refiere a esos hábitos es a lo que había expresado a lo último, ¿no? Que las causas son el resultado de un lejano pasado que presupone largos y arraigados hábitos. Bueno, los hábitos de una vida ya son difíciles de controlar y de superar. No me imagino cómo serán esos hábitos que traemos con nosotros a través de los átomos permanentes. Dianita, Vida, No ¿sí? se se ha te ido tu escucha, voz. Diana. ¿Ahora me oyen? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Esperemos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bueno, gracias por avisar. Siempre avísenme porque la verdad no lo sé. Eh, Cuando pregunto, ¿Sí? ¿Merasilda? Sí, Diana, Sí, Graciela. escuchamos, pero después no te escuchamos. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Claro, avísenme porque está intermitente. No se ha caído Sí, el internet, se nota. pero Se nota que está entonces, intermitente. claro, no se cae, pero no termina de ser bueno. Me avisa, por favor. Lo que Sí, estamos sí. diciendo que es muy difícil controlar hábitos que tenemos en nuestra encarnación actualmente. Muchos hábitos que tenemos son muy difíciles de controlar y de superar. Imagínense esos hábitos que estamos heredando de vidas pasadas a través de esos átomos permanentes que traen la historia de nuestras últimas encarnaciones, ¿verdad? Entonces sí, es muy difícil. Acá él nombra que, que estos hábitos, malos hábitos, son el resultado de dos factores. Uno es el deseo, del cual hemos estado hablando. Y otro que es interesante es el control mental que sustituye al deseo mediante una campaña planeada. Él no explica a qué se refiere con esto de campaña planeada. Así que esto da pie a que demos hipótesis de qué consiste ese control mental para sustituir un deseo, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo mediante una campaña planeada. Es decir, hay un aspecto de voluntad que tiene que estar incluido para que ese control mental pueda sustituir al deseo. No es algo inconsciente, no es algo natural, sino que es algo planificado. Hola. ¿Sí? Sí, Graciela. Sí, decías de que era mediante una campaña planeada, contraria a muchos casos al deseo normalmente sentido y definido. Ahí quedaste. Exacto. Entonces, tratar de entender qué quiere decir con esto de campaña planeada, porque tiene que haber un plan, tiene que haber una voluntad para tener ese control mental de dominar ese hábito, de controlar ese deseo, ¿verdad? Es, es algo consciente y decidido. Ejemplo, sí, ¿Sí? me imagino, por ejemplo, yo que soy golosa y que lo traigo ya desde épocas pasadas, entonces tengo que hacerme un plan a través de un control mental y de una disciplina para poder controlar ese hábito de ser goloso, porque goloso no es solamente el comer. Goloso tiene que ver también
con querer abarcar a lo mejor un montón de conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la planificación me imagino que viene por ahí. No sé qué opinan ustedes. Una posible respuesta, ¿no? Pues seguimos en el campo de la hipótesis. Es a través de Exacto. es a través de la meditación. ¿Me oyen? Sí, sí, Es a través de la meditación. Por ejemplo, eh, digamos, yo soy muy celosa eh, de lo que pueda tener otra persona y yo no lo tenga. Vamos a poner, por ejemplo, eso. Entonces yo lo llevo a meditación. Reconozco que estoy celosa y empiezo a trabajar con la virtud opuesta, como hemos estado haciendo hace unos meses atrás en la meditación de los lunes, con los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, claro, es muy lindo meditar con una musiquita, vamos a unirnos con el alma, es todo muy bello, ¿verdad? Pero ponernos a trabajar en esas aristas que tenemos que pulir en nuestra personalidad no es algo grato, no es algo grato. Entonces, es algo que tenemos que hacerlo decididamente, ¿no? Ese podría ser un ejemplo también. claro, por eso dice contraria en muchos casos al deseo normalmente sentido y definido. Es decir, yo voy por el hábito en un sentido que está totalmente definido, pero si yo me propongo voluntariamente cambiar ese hábito, voy en otra dirección. Eso es clave lo que estás diciendo, dar vuelta a la rueda, dar Claro. vuelta a la rueda, eso significa un esfuerzo y solamente los discípulos hacen ese trabajo. De allí la importancia de la recapitulación diaria, además de la meditación, ¿cierto? Porque es observándonos y prestando atención cómo nos vamos dando cuenta cuando estamos realmente haciendo el trabajo que nos hemos propuesto hacer. Correcto. Y luego hay otra parte aquí al final que siempre hay que prestar atención cuando el maestro dice reflexionen sobre esto. Mm. De hecho, hay un libro que se llama así, que es una compilación de, de enseñanzas del maestro tibetano, se llama Reflexionen sobre esto. Entonces, él dice, podrán entenderme si digo que la verdadera superación, estamos hablando de la enfermedad, ¿verdad? Consiste en aceptar el camino de la muerte como solución, si es lo que corresponde, si viniera en forma natural, o por la curación, si se han agotado las causas de los impulsos iniciales que insiste el maestro, las causas de esos deseos que han impulsado a ese problema de enfermedad, ¿no? Entonces, él nos está diciendo, oye, nos podemos sanar, sí, nos podemos superar, podemos sanarnos, ¿verdad? Si superamos las causas iniciales. Sí, solo sí. O sea, vamos a continuar acá. Lucía, ¿puedes seguir? Sí, sí, claro. Gracias. Lo antedicho y en conexión con lo expresado sobre la homosexualidad, también he considerado el deseo prevaleciente o reprimido, pero solo en términos generales y en amplios delineamientos. Me interpretan si les digo que cuando se reprime el deseo, como lo hacen muchos aspirantes hoy,
todo tipo de enfermedades resulta posible: cáncer, congestión pulmonar y ciertos malestares del hígado, como también la temible tuberculosis. Las enfermedades producidas por la inhibición son numerosas y serias, como podrán ver por la anterior enumeración. Debería tenerse en cuenta que cuando prevalece el deseo incontrolado y no se reprime, aparecerán enfermedades tales como los... Hola, Diana. Hola, tenía muchas ganas de caerse. Se cayó. Se cayó. Bueno, en una parte dice, si se reprime el deseo, aparecen las enfermedades. Y en otra parte dice, debería tenerse en cuenta que cuando no se reprime el deseo y no se lo reprime, aparecerán enfermedades, o sea, ¿se reprime o no se? Sí, a mí me parece lo mismo, que hay Bueno, contra... Hay una nosotros, contradicción. no, Dice, me interpretan si les digo que cuando se reprime el deseo, o sea, soy un sexual y reprimo el deseo. Entonces aparecen todo tipo de enfermedades, tales como cáncer, congestión pulmonar y ciertos malestares del hígado. Y dice, las enfermedades producidas por la inhibición son numerosas y no se lo reprime, aparecerán enfermedades tales como desórdenes sifilíticos, la homosexualidad. Ya sé cómo viene la mano. Me parece, y problemas del corazón. Y si no se lo reprime, aparecen fenómenos sifilíticos, homosexualidad y fiebre. ¿Es así? ya el maestro en la clase anterior lo habíamos explicado, ¿no? Este asunto que sí pareciera una paradoja, pero no lo es, ¿no? Está hablando de estas enfermedades cuando se reprime el deseo. Me avisan si no me oyen porque he visto que hay dificultad. Cuando se reprime el deseo, aparece cáncer, congestión pulmonar y todo esto, porque el deseo no se debe reprimir. Todas esas eh, elementos del plexo solar hay que tratar de elevarlos al corazón y transmutarlos, no reprimirlos. De lo contrario, voy a volver a repetir porque creo que no se oyó. Vamos a ver. ¿Me oyen ahora? Sí, ahora sí. Entonces, esto que está en negrita, cuando se reprime el deseo, como lo hacen muchos aspirantes, sobre todo los místicos, que decían el deseo era algo pecaminoso, eso lo explicó el maestro y lo vimos en la clase pasada, surgen todas estas enfermedades, el cáncer, congestión pulmonar, etc. Y cuando no se reprime, el deseo es incontrolable, no se reprime, es lo que pasaba en la Lemuria, que empiezan los desórdenes sifilíticos, la homosexualidad y todos estos tipos de desórdenes. Claro. Entonces, sí, no es que sea, eh, No, no es contradictorio, sino que son una serie de enfermedades diferentes cuando se sí, reprime a cuando no se reprime. sí, sí. O sea, hay enfermedades que surgen por estimulación y otros por represión.
por inhibición. A ver, César. Yo, yo veo que el maestro aquí está hablando de extremos, está hablando de reprimir y por otro lado de deseo incontrolado. Me parece que la solución es el camino medio. Ni reprimir ni tener deseos incontrolados, digamos, son dos extremos. ¿Mm? Sí, sí. En sí, tienes razón. En este lado, en un lado habla de reprimir y en el otro las consecuencias de no reprimir, ¿no? Pero las enfermedades, consecuencias de uno y de otro son diferentes. En una es cáncer, problemas respiratorios y también algunos que tienen que ver con el hígado y la tuberculosis, bueno, problemas respiratorios. Y cuando no se lo reprimen son las enfermedades que se llaman sociales, que el maestro llama sociales, como los sifilíticos, la homosexualidad, inflamaciones, etcétera, y fiebre. Claro, entonces a lo mejor, si estamos en el punto medio, eh, hay directamente salud, ni Sí, enfermedad por un lado ni para el otro. sí, Es hallar el punto medio. sí. Y proceder al proceso de transmutación, es decir, elevar todas estas energías de deseo, del mundo del deseo, elevarlas al corazón y ahí se transmuta, ¿sí? Ahí se transmuta. Justamente yo estaba pensando respecto a la alteración de el problema que tenemos de Internet. Si cuando se cae el sistema nosotros hacemos una respiración y tratamos todos de elevar las vibraciones, pienso que vamos a obtener una estabilidad mayor del sistema. Es decir, practicar sobre lo que estamos aprendiendo. Sí. Vamos entonces. Parece interessante manter os microfones fechados, que está dando ruído. O César está com o microfone dele aberto. César, como que hay un ruido, César. Bueno, Graciela, vamos a continuar. Sí, continuemos. Entonces, a ver, María Elena, si puedes continuar leyendo. María Elena, ¿estás escuchando? Sí, Y, escucho, pero no soy María Elena, soy Humberto. discúlpame, es que No, está no, es escrito. que me prestaron la computadora para entrar a la clase. Bueno, Humberto Sí, María perdón. Elena. Exactamente. No tenemos nada que ver con el asunto, ¿eh? No, 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 está bien, no hay problema. Encantado de estar aquí de todos modos. ¿Quieren que continúe leyendo? Sí, por favor. Bueno. De acuerdo con el temperamento, así serán los tipos de enfermedad, pues el temperamento depende de la cualidad de rayo. Según el rayo al que pertenece la persona, será la predisposición a ciertos desórdenes. Es exacta la básica diferenciación de los seres humanos en dos tipos principales, extrovertidos e introvertidos, que hacen los psicólogos. Ambos tipos producen su propia categoría de enfermedad, demostrada como mala salud debido a la excesiva expresión o inhibición, que es lo que acabamos de comentar. Correcto. Sí, he considerado el segundo punto, titulado La curación de las enfermedades que surgen de la naturaleza emocional o de deseos. El primer punto tratado fue la emoción incontrolada. Recordaré que había estipulado considerar solo los males a que está propensa la humanidad avanzada, los aspirantes y los discípulos de todos los grados. No me ocuparé en este breve tratado de toda la gama de enfermedades que afectan a la humanidad en el transcurso de las edades.
Cuanto más avanzado esté el aspirante, habrá mayor probabilidad de que la enfermedad que sufre se agrave y manifieste más poderosamente a causa de la afluencia, en mayor o menor grado, de la fuerza estimuladora del alma. Oh, eso está muy revelador. Incidentales a los 5 grupos principales de enfermedades a que me referí anteriormente y actuando en conexión con ellos en la estructura humana, existe un conjunto de síntomas denominados superficialmente fiebres, tumores, zonas congestionadas, más la debilidad general y la autointoxicación, que están llenas de tantos síntomas. Quisiera recordarles esto y que tengan siempre presente que solo estoy generalizando, pero que esta generalización es básica y por lo tanto de importancia. Ok, Wow. vamos a comentar, hay dos párrafos muy reveladores, que él dice que según el rayo al que pertenece una persona, habrá una predisposición a ciertos desórdenes. Vamos a poner, por ejemplo, si el rayo del cuerpo emocional de la persona es el 3 o 5, probablemente tenga muchos problemas nerviosos, probablemente, neurológicos, mientras que si es del rayo 1, a lo mejor por su estado flemático, impulsivo, pues pueda ser susceptible de enfermedades del corazón, etc. Acá estoy, como se dice, hipotetizando, ¿no? Qué enfermedades corresponden a cada rayo. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, este punto, cuando más avanzado esté el aspirante, más probabilidad de que la enfermedad que sufre se agrave y manifieste más poderosamente a causa de la afluencia de la fuerza estimuladora del alma. Acá tengo que hacer hincapié que como el maestro siempre está hablando, hay enfermedades del hombre común, hay enfermedades del aspirante o de la persona espiritualmente orientada y hay enfermedades propias y ya descritas que va a describir más adelante para el discípulo, o sea, para todos nosotros. Eso está ya muy bien descrito por el maestro. Ahora aquí, fíjense que está hablando, vamos a ver, más avanzado esté el aspirante. No está diciendo el caso de un discípulo, ¿sí? Está hablando de una persona que está tocando el mundo espiritual. Y como esa está llamando, o sea, está volteando sus ojos de la materia al mundo del espíritu, empieza a recibir un estímulo del alma muy poderoso, ¿sí? Que él todavía no sabe encauzar, no sabe encauzar todavía. Vamos a poner un ejemplo que nos toca a todos nosotros. En estos momentos hay una gran fuerza estimuladora proveniente de Shambhala. Son energías, son rayos muy fuertes, muy poderosos, que si no estamos bien centrados, con actitud discriminatoria y con nuestros ojos elevados al alma, pues nos limpia como una escoba, porque son fuerzas muy poderosas. Esto mismo le pasa a un aspirante cuando empieza a recibir ese estímulo del alma. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿Qué más? Bueno, si quieren decir algún comentario sobre estos dos párrafos. Sí, quiero comentar, soy Humberto María Elena.
Sí. En el libro este de Telepatía y Vehículo Etérico del maestro, habla de este tema y dice que esta fuerza estimuladora del alma nos enferma, pero también dice que hay otras energías que están funcionando que igualmente nos están enfermando, pero no nos damos cuenta, que es el intercambio de los éteres superiores hacia los éteres inferiores de los vehículos del alma. Y dice que es una cosa que está, pero funcionando completamente y que permanece fuera de nuestra conciencia. Se me hizo muy interesante, hermanos, que ahí está, es decir, las energías que están pasando de diafragma para abajo, que están siendo sustituidas por las energías de arriba y son estimuladas para subir al diafragma para arriba, también nos enferman. Dice que eso no es percibido, pero igualmente nos enferma. Se me hizo muy interesante nada más como un comentario. Muy bueno, eh, Humberto, si lo Humberto María Elena, consigues, sí. Humberto Marilena, si lo consigues para que lo pongas en nuestro chat, Ah, con todo gusto, si claro que lo sí. consigues sería muy bueno. Sí, No, sí, lo voy a poner mañana gracias, mismo lo pongo, claro que sí. gracias, Un excelente. placer. Bueno, evidentemente eh, todas las energías superiores, cuando empiezan a bañar nuestros cuerpos inferiores, se produce un cambio. Hay un cambio y los señores lunares o pitres lunares que están en la constitución de estos vehículos inferiores, físico, emocional y mental inferior, no ceden su poder, no ceden su poder. Eso es un elemento muy difícil lograr porque ellos, estos pitres lunares, también deben entrar en su proceso evolutivo, deben entrar a su proceso débico evolutivo. Pero como están afianzados en el mundo de la materia, de la forma, como son estos tres vehículos inferiores, no ceden con gran agrado. Es como decía Graciela, nos gustan las golosinas y cuando cedemos y nos comemos las golosinas a sapiencia de que a lo mejor no nos hace bien, sea porque somos diabéticos, porque somos gordos, por lo que sea, eh, estamos cediendo al control de los pitres lunares. Nuestra fuerza de voluntad superior, ese control mental superior, no es suficientemente fuerte para imponerse a ese poder muy fuerte que tienen los pitris lunares. Lucía, Sí, Dianita, gracias. Tengo una duda. Em, Cuando el discípulo va avanzando más, estas enfermedades se agravan, ¿no? Em, Se puede también ver no solamente, digamos, las enfermedades físicas, sino también, no sé si se consideran enfermedades o los problemas, digamos, que puede haber en la parte de, ay, ¿cómo me explicaría? Perdón, los problemas en la parte financiera, esa otra parte, digamos, ¿se puede considerar? bueno, cuando hablas del mundo financiero, hablas del mundo de la materia, ¿verdad? Sí, Si hablas del mundo de la materia. Entonces, todos nosotros estamos, que el maestro lo dice en algún libro, batallando en doble sentido, porque por un lado tenemos que responder a las responsabilidades del mundo de la materia que nos sostiene, nuestro físico, nuestro emocional, nuestro mental, nos sostiene, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos que responder al mundo espiritual. Entonces, estamos
como trabajando a dos brazos, pues, por un lado y por el otro, porque todavía no lo hemos integrado. Todavía no lo hemos integrado. Yo tengo una duda, esto que estamos diciendo, sí entiendo el aspecto de que los éteres ah, ah, más finos, más sutiles, pues pueda haber una interacción con los éteres más densos y allí puede haber una fricción que conduzca a una enfermedad, por ejemplo. No estoy muy seguro de decir esta sentencia general de que cuanto más evolucionado sea la persona, más susceptible está a sufrir enfermedades más graves. Yo propongo que este asunto, como el domingo que viene vamos a tener la clase con Nicole, que se va a tocar el tema de la visión, pues hagamos esa pregunta directamente. Al respecto, yo pienso que todo tiene que ver con la intención cuando el discípulo ya es más avanzado, tiene que ver con la intención y el contrato de alma que él tenga, es decir, con el propósito de alma, porque él puede haber captado una parte del plan de la jerarquía en donde directamente asume la responsabilidad, por ejemplo, de la redención de la materia de determinada región, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, como Jesús. Jesús, ¿qué es lo que hizo? Jesús se puso a la carga todo el problema de la materia para limpiar justamente los éteres del logos planetario, y así que fuera más fácil para nosotros. Entonces, eh, hay determinados santos, por ejemplo, yo he leído sobre Pío Pietrelcini, por ejemplo, o también Santa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, que ellos aceptan. Por ejemplo, en el caso de Pío Pietrelcini, vieron que él tenía las estigmas de Cristo, y él lo hacía justamente a los fines de redimir la materia y despertar a muchos que estaban en un proceso de aprendizaje y para ayudarlos en la evolución. Sí, estos son casos excepcionales. En el Sí, budismo sí, también sí, se como habla, casos excepcionales. sí, en el Sí, sí. budismo también se habla de esos seres que toman en sí el karma de ciertas personas para que puedan evolucionar, o sea, casos en los que está permitido eso, ¿no? Eso tiene un nombre, no recuerdo ahora en este momento. Pero recordemos que un maestro de que va de cuarta a quinta iniciación, ¿sí? Y Jesús era un maestro, eh, cuando llega a la quinta iniciación ya no tienen cuerpo, ya no enferma, vamos a estar claros, ya no enferma. Entonces, yo no sé cuán general puede ser esa expresión de que cuanto más avanzado sea la persona, y no estamos leyendo acá el aspirante, ¿verdad? Porque aquí sí lo entiendo. El aspirante está enfrentando las energías espirituales y realmente no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo manejarlo. Todavía está en el mundo de la materia y empieza a aprender algo de la parte espiritual. Cuando ya los discípulos ya sabemos que hay cuerpos, que hay procesos, que hay hilos conductores para poder sanar. Ya el discípulo tiene otras herramientas. Entonces, no, no está muy claro para mí
un discípulo de segundo o tercer grado de iniciación que pueda estar sufriendo enfermedades graves porque tiene tercera, ¿no? No creo que sea así, pero yo prefiero consultarlo para que nos Sí, por aclare este supuesto. punto. Y seguramente de ahí va a surgir muchísimas otras preguntas. Bueno, acá me encanta porque eh, entramos en un punto muy importante. Las enfermedades producidas por la preocupación y por la irritabilidad. Es una Bien, característica de muchos discípulos que nos preocupamos mucho y muchas veces nos irritamos. nos enojamos, nos enojamos. Exactamente. Sí, señor. Verasilda, ¿puedes leer? Português. A ver si te entendemos. Ah, bom. Então, enfermidades produzidas pela preocupação e irritabilidade. O terceiro tipo de doenças que surgem do corpo emocional ou astral se sintetizam esotericamente com o termo enfermidade por irritabilidade. Estes são os venenos insidiosos que, eu não sei, acecham detrás del fenómeno de la enfermedad. Muy bien, muy bien. Podría decirse que todas las enfermedades pueden incluirse en dos definiciones desde el punto de vista esotérico. Enfermedades producidas por la intoxicación, siendo las más generales. Dos, enfermedades producidas por la irritabilidad, siendo muy comunes entre los discípulos. Mucho se habla hoy de la propia intoxicación y se realizan grandes esfuerzos para curarla, con regímenes alimentarios y regulación de la vida en lo que respecta a vivir rítmicamente. Todo esto es bueno y de ayuda, pero no constituye una cura básica como sus promotores nos quieren hacer creer. La irritabilidad es una dolencia básica psicológica y tiene sus raíces en la intensificación del cuerpo astral, que definidamente produce efectos anormales en el sistema nervioso. Es una enfermedad causada por el propio interés, autosuficiencia o propia satisfacción. Aquí también diría que reflexiones sobre estos términos, porque los tres aspectos de la irritabilidad deben ser descubiertos por cada uno. Por lo tanto, me ocuparé de la irritabilidad o de la peligrosidad, según lo denominan los exponentes de primer rayo, tal como el maestro Moria. Muy bien. Bueno, entonces entramos en este tercer tipo de dolencias que surgen también porque seguimos hablando de lo mismo, del campo emocional o astral, ¿verdad? Entonces él dice de que hay dos definiciones. Una, las enfermedades producidas ah, por la autointoxicación, para lo cual los médicos nos dan dieta, nos dicen duerman bien, 7 horas, etcétera. Procuren vivir la vida rítmicamente, respetando los ritmos de la naturaleza, los biorritmos y todo esto.
Y luego están las enfermedades producidas por la irritabilidad. Entonces, acá dice, es una enfermedad causada. Esto me llamó la atención. Por el propio interés, la autosuficiencia o la propia satisfacción. No son sinónimos. Son tres causas que producen la irritabilidad. Entonces, bueno, es bueno anotarlas y cada vez que tengamos una explosión de irritabilidad, tratar de autoanalizar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso de una oficinista que se irrita porque sus subalternos, sus empleados, no responden adecuadamente al trabajo como esa persona quiere, ¿no? Entonces, esa irritación que tiene contra sus empleados, ¿a qué se debe? ¿Al propio interés? Porque quiere causar, vamos a decir, en línea jerárquica una buena impresión a sus propios jefes, etcétera. Es un caso de autosuficiencia porque no sabe delegar y cree que solamente esa persona lo hace perfecto y los demás no. O de propia satisfacción. Entonces, bueno, habría que analizar cada caso, porque son tres aspectos de la irritabilidad que deben ser descubiertos por cada uno. Y constituyen un veneno, una toxina para nuestro sistema neurológico. ¿Sí? ¿Algún comentario? Yo me acuerdo que en Agni Yoga, no sé si habrá estudiantes aquí de Agni Yoga, este aspecto de Sí, peligrosidad y de veneno, él tenía un término, el maestro Moria, para esto, pero hola, no. Sí, Diana. sí, sí. Diana, se te fue el sonido. Ay, a ver si aparece. Aparece. Ahora, Ahí ahora sí te escuchamos. es un término que daba el maestro Moria en Agni Yoga, en los libros de él, em, pero no me acuerdo cómo llamaba ese al veneno. Él le daba un nombre. Imperil, imperil. Exactamente, imperil. Exactamente. Lo que pasa es que para los discípulos de primer rayo, la verdad que la irritabilidad es uno de los factores preponderantes, ¿no? Se les, se les dispara la carretera cuando... Sí, porque es característico de un líder. Y si no, acá en Argentina tenemos Muchos, un... muchos ejemplos, ¿no? Sí, la verdad que incluso hasta en las canciones hay ejemplos muy bonitos de cuando dicen bronca porque dime, na, nene, ¿no? O sea que tenemos canciones especiales también. Muy bien. Diana, Sí, ¿podrías dar un ejemplo de la enfermedad causada por el propio interés? ¿causada por qué? Se fue la voz. Por Propio el interés. propio interés. Ah, Un bueno, ejemplo, porque no porque consigo fíjate, imaginar. ¿por qué te irrita? ¿Por qué uno se irrita? ¿Por qué uno se irrita? Porque hay un elemento que contraría al yo. Por eso uno se irrita, te saca de quicio. Pero ¿a quién saca de quicio? A la personalidad, ¿verdad? Entonces, todo aquel que es egocéntrico, que está autocentrado, o como yo digo, que mira cabizbajo a su ombligo, mira caminando a su propio ombligo, ese es su centro, su yo, es su propio interés. Por eso surge la irritación,
porque si no hubiera propio interés en uno, a veces muy velado, a veces son cosas muy veladas, ¿sí? Porque también puede ser definido elementos espirituales. Vamos a poner el caso, estamos en un grupo de servicio, un grupo espiritual, y resulta que se nombra a una persona para una responsabilidad y no a todo, y no a mí. Y entonces yo me irrito porque yo no me irrito. Es porque es la personalidad, está en contra de mi propio interés, de lo que yo considero que yo soy buena para esto, soy bueno por el otro, es mi propio interés, ¿sí? Claro, Sí, ¿Sí? sí, porque no, gracias, gracias, he Sí, comprendido, sí. eh, claro, porque el tema es que está hablando la personalidad y cuando estamos en grupo, realmente tenemos que pensar desde el alma. Somos correcto, un correcto, alma, claro. ¿cierto? Y estamos entrenándonos en eso. Nos estamos entrenando, ya lo Sí, creo. nos estamos Todo esto entrenando. es Sí, sí, muy sí, bonito. sí, 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 así es, así es. Bueno, vamos a terminar esto. Si no hay otro comentario, eh, para, como son las Diana 9, se cayó, ahí está. ahí está. Es que puse el mantra de contacto que se había caído. Bien. Entonces, César, ¿puedes leerlo, por favor? Encantado, gracias, Graciela. Mantra de contacto. Cono- Conócenos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Om.